Se recibió de profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación en el Consejo Superior de Educación Católica de Buenos Aires. Cursó la licenciatura en Ciencias del Trabajo del Centro de Investigaciones Laborales de la Universidad Nacional de La Plata. Ejerció la docencia desde 1967 como maestro primario, profesor de enseñanza media, superior y universitaria. Fue profesor de comportamiento organizacional en la carrera de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Buenos Aires y desde 1996 es titular de Administración de Personal en la carrera de Relaciones del Trabajo, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Su carrera laboral la desarrolló en las áreas de recursos humanos de la organización Techint, ingresando en el 1970 en propulsora siderúrgica. En 1984 pasó a la dirección de personal de la organización Techint como gerente de recursos humanos, ejerciendo el cargo de director general a partir de 1994. En el 2005 fue nombrado director general de recursos humanos de Ternium, con responsabilidad sobre las plantas de operaciones de México, Argentina y resto de localizaciones de Ternium. Él es el vicepresidente de recursos humanos de Ternium. Miguel Punte nos presenta Creación de Talento. Démosle un fuerte aplauso. Bueno, buenos días. Ante todo agradezco a las autoridades del ERIAC el haberme hecho esta invitación que me permite compartir con ustedes esta mañana, un rato de esta mañana. Más allá de que yo tenía un solo apellido, mi empresa tenía 5. Entonces, mi único apellido lo compensaba con los 5 apellidos de mi empresa. ¿Por qué mi empresa tiene 5 apellidos? Porque la empresa Ternium arranca en el año 69 dentro de la organización Techint, con la construcción de una empresa muy pequeña, propulsora siderúrgica, en Ensenada, La Plata, unos 60 kilómetros al sur de Buenos Aires, y de ahí nos viene nuestro primer apellido, que es Roca. Roca fue el fundador de Techint, y hoy Ternium es parte de Techint. De ahí crecimos adquiriendo la empresa siderúrgica argentina, que era Somisa. En el año 98 adquirimos un segundo apellido en nuestro ADN. No sé si llamar el apellido Bolívar, Chávez, Chévere, que fue el apellido venezolano, que fueron los 10 años que vivimos dentro de la experiencia venezolana y que se han quedado metidos muy adentro de nuestra realidad, sea por lo rico que fue esa experiencia, por lo orgulloso que nos sentimos de ella y por los casi 140 profesionales y directivos que han venido con nosotros y que nos han seguido después del proceso de nacionalización. En el año 2005, ahí se nos vino un tercer apellido, que fue el Garza, cuando integramos ILSA, y nos vinieron 2 apellidos más, casi sorpresivamente, en el año 2007, cuando se nos vino Clarion y Canale con la adquisición de IMSA. Esta es nuestra realidad, una realidad de 40 años muy rica, en la cual se reúnen varios ríos, estos ríos de estos 5 apellidos, de los cuales básicamente los unificamos todos en el año 2006, cuando todo esto se nombró como Ternium. Lo que básicamente yo quiero compartir con ustedes esta mañana es un poco qué hemos hecho en estos años en la creación de talento interno que nos ha permitido ir consolidando todo este proceso. Hoy somos una empresa de aproximadamente más de 20.000 personas, producimos más de 6 millones de toneladas de acero, estamos en capacidades en el corto plazo de llegar a 10, y en México tenemos nuestra parte principal, casi un 60% de la empresa, fundamentalmente aquí en Monterrey, donde están las 2 empresas tradicionales, 2 de las más tradicionales de acero de México. Entonces, básicamente la idea es con ustedes compartir primero el marco conceptual desde el cual manejamos el tema del talento, y segundo, nuestras experiencias concretas a lo largo de estos 40 años que nos han llevado al momento actual a estar aquí donde estamos. Pero antes de comenzar quisiera hacer un comentario, antes de presentar este marco conceptual, un comentario que siempre lo hago. Empieza mi cátedra en la Facultad de Buenos Aires todos los años, primer tema Nos reunimos con los profesionales cuando ingresen a la empresa, primer tema Primera reunión con todos los mandos de ILSA o de IMSA cuando nos empezamos a conocer, primer tema Les digo, muchachos, vuelvan a la prepa, vuelvan a la escuela secundaria, acuérdense de alguna clase de lógica,
y acuérdense qué diferencia había entre término y concepto. Bueno, los contadores me miran con cara de asombro, ¿no es cierto? Algún ingeniero inteligente dice algo, siempre hay alguien que habla, y terminamos más o menos poniéndonos de acuerdo que concepto es la idea y término es la palabra que expresamos. Y eso que parece tan claro, les digo, bueno, si esto está tan claro, hacemos un ejemplo ya mismo. Y este ejemplo lo vengo repitiendo hace 40 años, así que aquellos que trabajan conmigo están muy aburridos de mis ejemplos. Y les digo, perfecto, y yo les dijera ahora, animal mugiente que va por el campo, cuero, cuerno, leche, manteca, amiga del toro. ¿Y qué les dije hasta acá? Y todo el mundo me dice, un concepto. Entonces yo ahora tomo envión, tomo aire, pongo 2 puntos, están esperando que les tire el término. Y yo les digo yegua, ¿está bien o está mal? 99,99% me dice está mal. Y yo les digo, está perfecto, basta que nos pongamos de acuerdo. Todos ustedes, comúnmente en nuestras empresas, sigo el diálogo con ellos figurado, la mayoría son ingenieros, y para el ingeniero hay una univocidad total entre término y concepto. A nadie se le va a ocurrir, porque estudió en Chiapas o porque estudió en Monterrey, preguntarle al compañero de Ciudad de México qué entendían en la Universidad de México por hierro. Hierro es hierro, ¿qué querés que sea? Cuando ya nos escapamos un poquito y a ese mismo ingeniero le pregunto qué es productividad, y el de Chiapas me va a decir una cosa, el de Monterrey otra y el de Veracruz otra, y si le digo qué es felicidad, nos quedamos a dormir. ¿Por qué razón? Porque esto que es fundamental, que es la diferencia entre término y concepto, es uno de los errores principales en las comunicaciones que tratamos, ¿no es cierto?, de cortar de entrada, porque si no caemos en uno de los vicios principales de las organizaciones, que es discutir los términos. Entonces, esta regla de juego los invito en esta charla, porque yo voy a usar términos, y seguramente a medida que voy usando términos, ustedes la asociación de esos términos con sus ideas van a estar diciendo, no, esto está mal, está bien. Esa pequeñísima charla, yo la termino, es una charlita de 5 minutos, pero que es una regla de juego que tenemos en Ternion. Digo, ven, vaca, si querés llamarlo yegua, si querés llamarlo ornitorrinco, si querés llamarlo vaca o no, pero pongámonos de acuerdo en los conceptos y después le adosamos un término. Entonces yo voy a ir tratando de compartir con ustedes conceptos y después le voy a decir, mire, a este concepto, a esto lo llamamos yegua. Ustedes miran, qué barbaridad. Es una barbaridad, mejor usemos los términos más comunes, porque lo importante no es tanto el término, sino el concepto. Yendo entonces a los conceptos, nosotros partimos en esto de la gestión de talento de 3 conceptos básicos. Un concepto que no está tan usado hoy día, que es el concepto de competencia, de capacidad. El concepto de capacidad es un concepto más abstracto, que es el concepto de aquello que la persona puede hacer. Es un concepto muy difícil de tocar con las manos, porque hace un diagnóstico. Nosotros estamos mucho más acostumbrados, y en esto con las consultoras mis discusiones son diarias, a usar el concepto de competencia, que se toca con las manos. El concepto de competencia es lo que la persona es capaz de hacer. Pero si nosotros no trabajamos con el concepto de capacidad, por lo menos en mi experiencia, nos quedamos sin una herramienta y lo más que estamos diciendo es cómo es la persona, cuando nosotros lo que queremos decir es cómo la persona puede llegar a ser. Por supuesto, si usan otra terminología es lo de menos, lo importante es decir, hay algo que la persona puede llegar a ser a partir de sus potencialidades que de dónde nacen de su hard biológico y de esa programación de base, consciente o inconsciente, que se ha ido incorporando a lo largo de su vida. Y esto hacemos siempre un diagnóstico o un pronóstico. Erróneo, posiblemente no tan cierto, y después tenemos lo que la persona es capaz de hacer, y esto lo llamamos competencia. Y cuando hablamos de talento, esto lo adosamos a otro concepto, o al revés, vamos al concepto y es lo que llamamos talento. Tenemos otro concepto que es, sea a nivel de potencialidad, sea a nivel de competencia, hay un nivel de potencialidades y competencias que nos permite desarrollar nuestras conductas con un delta de superioridad o de liderazgo con respecto a los otros, sea a nivel grupal, sea a nivel individual. Entonces, arrancamos de capacidad, competencia, talento. Ahora, cuando entramos en el tema del talento, encarar este tema implica resolver muchas dudas o dialécticas. Una de las principales la trabajó muy bien en un clásico, ¿no es cierto?, de la literatura, que fue aquel libro El secreto de la técnica empresarial japonesa de Pascal y Atos, de hace como ya 40 años, cuando planteaba el modelo ITT, el modelo Matsushita, es compro talento, desarrollo talento. Y como diría un profesor de Harvard, hay una pila de libros así que dice una cosa y una pila de libros así que dice otra, y lo importante es cuando uno va por un camino saber los riesgos que tiene ese